muy común que cuando se aborda el fin de la Orden del Temple, la mayor parte de la atención se centre en el trágico final de su gran maestre Jacques de Molay y a todo el misterio alrededor de este hecho. Pero lo cierto es que el proceso a la Orden del Temple se extiende mucho más en el tiempo y tiene muchos más matices que la simple condena de sus líderes. Acompañadme a conocer el proceso a los Caballeros Templarios. Comenzamos. Tal y como hemos visto durante esta serie, la Orden del Temple pasó a lo largo de sus 2 siglos de vida de ser una orden monástico-militar formada por unos pocos hombres tras la Primera Cruzada a una organización omnipresente y todopoderosa en la Europa de los siglos XII y XIII. Como vimos en el capítulo dedicado a la financiación de la Orden, esta llegó a ostentar un enorme poder adquisitivo, hasta el punto de considerarse los banqueros de la cristiandad. Su poder, influencia y capital, unido a sus características especiales que escapaban a las jurisdicciones seculares y eclesiásticas, hicieron crecer a la Orden hasta cotas de poder inimaginables, y es aquí donde reside realmente el motivo final, por el que acabaría siendo procesada. Veréis, aunque la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo tenía sus fuentes de financiación y reclutamiento en Europa, el propósito inicial por el que fue fundada y por el cual existía era la defensa de los peregrinos y de los santos lugares. La Orden, un ejército de monjes guerreros, excelentemente equipados y financiados, eran vistos con buenos ojos mientras estos batallaban en Tierra Santa por mantener el reino latino de Jerusalén. El problema es que tras la pérdida de la Ciudad Santa en 1244 y de Acre en 1265, los caballeros templarios se fueron replegando cada vez más a sus encomiendas europeas. De esta forma, algunos monarcas empezaron a recelar de la Orden, especialmente Felipe IV, rey de Francia, quien a la postre sería el principal culpable y ejecutor de la desaparición de los templarios. Felipe IV pasaba por problemas económicos muy serios, al que habría que añadir el endeudamiento con la propia Orden. Era tal su desesperación que en el año 1292 decretó la incautación de los bienes a los judíos. Esto acabaría provocando una revuelta de tal nivel que el propio rey tuvo que refugiarse en la casa madre de los templarios en París, donde por cierto, además de los bienes de los templarios, se encontraban desde años atrás el Tesoro Real de Francia, donde era custodiado y defendido por la Orden. En este punto de la historia, aunque los templarios eran acreedores del rey, aún éste les tenía en alta estima, aunque esto iría cambiando con el devenir de los acontecimientos en un relativamente corto espacio de tiempo. Tras el desastre de la incautación de los bienes a los judíos, Guillermo de Nogaret, el principal asesor del rey y autor intelectual de la trama contra los templarios, se fijó en la Orden para solucionar sus problemas económicos. De esta forma, Felipe IV solicitó al Papa Bonifacio VIII que la Orden se plegara a los deseos y peticiones del monarca francés. La negativa papal no tardaría en llegar, comenzando entonces una lucha de poder que acabaría con el secuestro del pontífice tras haber excomulgado al rey de Francia. Para aquel entonces, la antaño buena relación de la Orden del Temple con la corona francesa ya se había acabado. Felipe IV empezaba a temer que la Orden, una organización militar bien entrenada, financiada, que se extendía por todo su territorio y que solo rendía cuentas ante el Papa, pudiese intervenir de alguna forma en la disputa con Roma. Tras el secuestro de Bonifacio VIII, que apenas duró unos días, este acabaría falleciendo pocas semanas después, probablemente a causa de las heridas del cautiverio. Tras él llegaría el papado Benedicto XI, un papa conciliador, que apenas duró un año en el trono de Pedro, y del que se cree que pudo ser envenenado por orden del rey francés. Tras Benedicto XI llegaría por fin el momento esperado por Felipe IV. Haciendo uso de la presión sobre la curia, consiguió que se nombrara papa al arzobispo de Burdeos, Beltrán de Got, quien asumiría el papado con el nombre de Clemente V. Este papa, mucho más sumiso, comenzaría su pontificado, nombrando en Lyon el mismo día de su coronación a 10 cardenales, 5 familiares del propio papa y 4 allegados al rey de Francia. La suerte de los templarios estaba echada,
pero aún tenían que urdir una trama que justificara la actuación contra la orden. Un par de años antes, en 1303, Esquiu de Floriac, un supuesto templario expulsado de la orden, se presentó ante el rey de Aragón, acusando a los templarios de negar a Dios en la ceremonia de iniciación y de adorar a un ídolo, el famoso Baphomet. El rey de Aragón rechazó estas acusaciones, pero poco después estas llegarían a oídos de Guillermo de Nogaret y Felipe IV de Francia, iniciando de esta forma el proceso a los templarios. Por si esto fuera poco, la secuencia de acontecimientos no favoreció a los pobres caballeros de Cristo. Un año antes de iniciarse el proceso, concretamente el 13 de junio de 1306, el Papa Clemente V, aún valedor de la orden, había promulgado 2 bulas por las cuales la orden podía nombrar confesores y que éstos pudieran dar absoluciones generales, además de levantar sentencias de excomunión. Esto enfadó muchísimo al Santo Oficio y a su inquisidor general, Guillermo de París, quien en adelante sería parte importante de la trama contra la orden. Por último, el 22 de septiembre de 1307, Guillermo de Nogaret era nombrado ministro de Justicia, dotándose por tanto de todos los instrumentos necesarios para la ejecución de su plan. Y así llegaríamos al momento exacto. El 12 de octubre de 1307, Jacques de Molay acude al entierro de Catalina, cuñada de Felipe IV, donde al parecer no se percata de la trama que se está urdiendo. Tan solo un día después, el viernes 13 de octubre de 1307, se ordena a los senescales la detención al mismo tiempo de todos los templarios en territorio de la corona francesa, así como la apropiación del tesoro real y la incautación de los bienes de la Orden del Temple. La excusa por parte de Nogaret fue la confesión de varios exmiembros de la Orden que acusaban a la misma de más de 50 cargos, entre los que se encontraban escupir a la cruz y negar a Dios en la ceremonia de iniciación, de imponer gestos obscenos y sacrílegos a los novicios y de practicar la sodomía. De esta forma se apresó aproximadamente a 4.000 caballeros, aunque solo se tiene constancia del interrogatorio de unos 1.000 de ellos, bien porque murieron durante las torturas, o bien porque pudieron escapar, o simplemente desaparecieron. Aunque los cargos eran graves, casi nadie en aquella Europa creía tales acusaciones, hasta el punto que otros reinos como Inglaterra y su rey, Eduardo II, que llegó a enviar una carta con peticiones a los reinos hispánicos de Portugal, Castilla y Aragón para que no se unieran a dichas acusaciones. El propio Papa Clemente V, en diciembre de ese mismo año, escribía al rey de Francia para que éste retirara las acusaciones, aunque como comenté anteriormente, el poder del Papa estaba muy socavado y era poco menos que un títere en manos del monarca francés. De hecho, a pesar de que solo él tenía potestad sobre los templarios, únicamente pudo enviar una misiva el 27 de octubre de 1307 en la que se quejaba el rey de no haber sido avisado previamente de las actuaciones. Los interrogatorios se fueron sucediendo y las torturas infligidas a los caballeros fueron dando sus frutos. Pronto comenzarían a llegar las confesiones y aunque posteriormente se retractarían, el mal y la duda ya estaban sembradas por el órgano propagandístico de Guillermo de Nogaret. Tampoco ayudó la ambigüedad de las respuestas del gran maestre Jacques de Molay durante su interrogatorio el 24 de octubre de 1307, a pesar de que se cree que éste no fue torturado. Ante esta tesitura, poco más de un mes después del inicio del proceso, el Papa emitía la Bula Pastoralis Eminentiae, que exhortaba a la detención de los templarios y a la apropiación de sus bienes, aunque como ya hemos mencionado, estos habían ya sido requisados en su casa madre de París. Con esta bula, el Papa no solo quería que los caballeros comparecieran ante el tribunal eclesiástico, sino garantizar que los bienes que aún no habían sido incautados por el monarca francés se quedaran en las arcas de la Iglesia.
Finalmente se fijó octubre del año 1311 para el concilio que habría de juzgar a los caballeros templarios, pero este proceso estaba viciado desde el inicio, hasta el punto que ningún representante de la orden se erigió como defensor, y estos por tanto serían nombrados entre el clero. Tras unos meses de proceso, la suerte parecía estar cambiando para los templarios, hasta que el día 12 de mayo de 1312, la comisión se entera que 54 templarios habían sido condenados y ejecutados por el arzobispo de Sens, señal de que el rey no se iba a detener, fuera cual fuera el dictamen de la comisión. De hecho, ese mismo día, los defensores de los templarios huyeron o desaparecieron. Ante este panorama, el día 3 de abril de 1312, el Papa Clemente V promulgaba la bula Vox Excelso, por la que decretaba la disolución administrativa de la orden, de facto, el final de los caballeros templarios. Durante todo este periodo, mientras los templarios estaban detenidos, muchos se retractaron de sus confesiones hechas entre torturas, otros se ahorcaron y muchos murieron debido a las condiciones del cautiverio. Por si esto fuera poco castigo, estos morirían sin recibir los sacramentos, algo que tratándose de monjes era una doble pena. Aunque la disolución ya estaba firmada, se suele atribuir el final de la orden al ajusticiamiento de su maestre Jacques de Molay, en la hoguera, el 18 de marzo de 1314 en la isla de los judíos, frente a la catedral de Notre Dame. En este acto se produjo la más mítica cita y uno de los misterios que suelen rodear a su trágico final. Aunque esta no ha sido probada, cuenta la leyenda que en el cadalso Jacques de Molay gritó que en el plazo de un año el rey de Francia y el Papa deberían comparecer ante el tribunal de Dios. Fuese así o no, lo cierto es que el Papa Clemente V moriría apenas un mes después y Felipe IV de Francia en menos de un año. De esta forma acabó la antaño todopoderosa Orden del Temple. Algunos de los caballeros huidos se refugiaron en los reinos de Inglaterra, Portugal y Escocia. Por otra parte, los templarios de Aragón serían absueltos en el Concilio de Tarragona y los de Castilla en el Concilio de Salamanca, incorporándose muchos de ellos a otras órdenes militares. En Portugal se fundaría en 1319 la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo como heredera directa del Temple, pero esta poco tenía que ver ya con la orden que imperó en Europa durante casi 2 siglos. Un triste final para una orden que 700 años después sigue dando noticias. Y es que en fechas recientes, la historiadora Bárbara Flale halló en el Archivo Vaticano el documento de absolución a los caballeros templarios, firmado por Clemente V en 1308, pero este, por miedo a una escisión de la Iglesia de Francia, nunca llegó a promulgarlo. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón pasó por muchas etapas en sus casi 2 siglos de vida, de aquella pequeña orden formada por 9 visionarios, a la máquina de guerra mejor engrasada de la época y, cómo no, a los todopoderosos banqueros de la cristiandad. Su antaño esplendor se fue apagando a medida que se perdían los santos lugares, y el miedo, pero sobre todo la codicia de un rey, acabó por destruirla. Hasta aquí llega la primera parte de la serie que hemos dedicado a la Orden del Temple, en la que hemos abordado sus aspectos históricos más importantes, de forma que quien los ha seguido tiene una visión amplia de lo que supuso la Orden. En adelante seguiré trayendo vídeos en los que abordaremos temas no tratados hasta ahora, como pueden ser los misterios o sus emplazamientos. Espero que hayáis disfrutado de esta serie como yo he disfrutado haciéndola. Nos vemos en el siguiente vídeo, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.